Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio sobre el valor esperado y varianza de una distribución discreta. Vamos a resolver el ejercicio número 18. Los datos siguientes son el número de recámaras en casas rentadas y en casas propias. Tenemos aquí casas rentadas, casas propias y el número de recámaras. Entonces, a partir de esta tabla nos piden responder a las siguientes preguntas. Nos dicen que definamos la variable aleatoria x como el número de recámaras en casas rentadas. Entonces, de aquí vamos a tomar el número de recámaras y las casas rentadas. Y a partir de ahí debemos elaborar la distribución de probabilidad. Entonces vamos a poner el número de recámaras y casas rentadas. Son los mismos datos que tenemos aquí. Bueno, entonces con esta información vamos a construir la distribución de probabilidad, es decir, f de x. Para esto, debemos tomar el total del número de casas rentadas, que es 14.860, y ahora vamos a tomar cada uno de estos valores y lo vamos a dividir entre el total, 14.860, y nos da como resultado precisamente las probabilidades f de x. Ya sabemos que la suma nos debe dar igual a 1. Tenemos entonces resuelto el inciso A, que es la distribución de probabilidad. Ahora, nos piden obtener el valor esperado y la varianza. El valor esperado, ya lo vimos en un video previo, es la sumatoria de la variable x por su probabilidad. Entonces, simplemente vamos a aplicar esta fórmula. Tenemos la variable aleatoria x, que es el número de recámaras, y la probabilidad, que son los datos que obtuvimos en esta columna. Observa cómo estos datos son los mismos que tenemos aquí en la columna de probabilidad. ¿Y qué vamos a hacer? La fórmula nos dice que solo multipliquemos x por f de x. Entonces hacemos todos estos valores por estos valores y nos da los siguientes resultados. Y ahora, esta fórmula nos dice que hay que obtener la sumatoria. Entonces la sumatoria de esto es igual a 1.84. Por lo tanto, la media o valor esperado es 1.84. Ahora, en R, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente vamos a multiplicar el número de recámaras por la probabilidad de x. Enseguida lo ponemos entre paréntesis y aplicamos la función sum, que no hace otra cosa más que la sumatoria. Listo, con esto obtendremos el mismo resultado. Ahora, la varianza, que se define como sigma al cuadrado, para esto hay que obtener la sumatoria de las desviaciones al cuadrado multiplicado por la probabilidad. Aquí tenemos el número de recámaras. Primero vamos a calcular las desviaciones, x menos mu. Pero si recordamos, aquí obtuvimos que el valor de mu o la media es 1.84. Entonces aquí vamos a poner todos los valores de x menos mu, que vale 1.84. Y nos da estos resultados. Entonces ya tenemos esta parte. Y ahora estas desviaciones las vamos a elevar al cuadrado. Por lo tanto, tomamos estos resultados, los elevamos todos al cuadrado y obtenemos estos otros resultados. Por lo tanto, esta columna corresponde a esta parte, la primera parte de las desviaciones al cuadrado. Ahora hay que multiplicarlo por la probabilidad. La probabilidad es lo que ya obtuvimos aquí, esta columna. Entonces simplemente pasamos aquí los datos y hacemos las multiplicaciones de esta columna, las desviaciones al cuadrado, por esta columna, que es la probabilidad. Al hacer esto, nos da los siguientes resultados. Entonces, ya hemos hecho esta parte de la multiplicación y nos falta obtener la sumatoria. Entonces aquí ponemos la sumatoria de esta columna es 0.79. Por lo tanto, la varianza sigma al cuadrado es igual a 0.79. En R, ¿cómo se hace? En R vamos a poner la variable aleatoria x, que es recámaras, menos el valor de su media, que en este caso fue 1.84, media de x. Todo esto se debe poner entre paréntesis, se eleva al cuadrado, a su vez otra vez entre paréntesis, se multiplica por la probabilidad de x, y por último a todo esto se le da la sumatoria, es decir, la función sum. Y esto nos va a dar el mismo resultado, 0.79. Ahora calculemos la desviación estándar, que se define como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces,
La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, que es 0.79, y nos da igual a 0.89. En R simplemente vamos a sacar la raíz cuadrada SQRT y entre paréntesis la varianza de X. Listo. Pasemos ahora a calcular la distribución de probabilidad, pero para la variable aleatoria Y, donde la variable aleatoria Y ahora se refiere al número de recámaras, pero en casas propias. Entonces vamos a poner aquí Y, número de recámaras. Ahora, de la tabla original vamos a tomar esta columna que son las casas propias. Entonces tenemos aquí las casas propias y vamos a obtener la probabilidad. Como ahora tenemos la variable Y, vamos a poner f de Y. Y se hace lo mismo que hicimos con la variable X. Obtenemos el total. Ahora tomamos cada uno de estos valores, los dividimos entre el total, que es 16.869. Hacemos estas divisiones y obtenemos estos resultados. Esta es la distribución de probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que en una casa propia haya 2 recámaras es de 0.23. La probabilidad de que en una casa propia haya 4 o más recámaras es de 0.22. Hacemos la sumatoria de esta columna y sabemos que nos debe dar 1. Tú lo puedes comprobar. Bueno, ya tenemos entonces la distribución de probabilidad. Ahora nos piden el valor esperado. Vamos a hacer lo mismo, solo que ahora con la variable aleatoria Y. Tenemos Y por f de Y. Entonces tenemos Y, f de Y. Solo hay que hacer la multiplicación de estas dos columnas y nos da este resultado. Entonces, si hacemos la sumatoria, es lo que estamos haciendo aquí, la sumatoria de Y por f de Y, es decir, Y por f de Y, hacemos esta sumatoria y nos da 2.93. Por lo tanto, el valor esperado del número de recámaras en casas propias es de 2.93. En R simplemente tenemos recámaras por probabilidad de Y y le aplicamos la función sum de sumatoria. Ahora vamos a calcular la varianza, pero de Y. Es lo mismo que con X. Tenemos las desviaciones al cuadrado por su probabilidad. Vamos a poner Y, que es el número de recámaras. Calculamos las desviaciones. Y menos mu. Y es el número de recámaras, menos mu. Mu lo acabamos de obtener hace un momento, es 2.93. Entonces aquí vamos a restar a todos 2.93 y obtenemos estos resultados. Estas son las desviaciones. Ahora, a estas desviaciones hay que elevarlas al cuadrado. Entonces tomamos estos datos, los elevamos al cuadrado y nos da los siguientes resultados. Ya tenemos las desviaciones al cuadrado. Ahora hay que multiplicarlo por su probabilidad. Pero la probabilidad, es decir, f de Y, es lo que obtuvimos aquí. Entonces vamos a copiar esta columna, tal y como está, la colocamos aquí, y ahora hacemos la multiplicación de las desviaciones al cuadrado por la probabilidad f de Y. Es decir, estamos haciendo la multiplicación de esta columna por esta columna. Estos valores por estos valores, y nos da lo siguiente. Ahora, ya tenemos todo esto, que no es otra cosa que las desviaciones al cuadrado por f de Y, y nos falta obtener la sumatoria. La sumatoria, que es la suma de esta columna. El resultado es 0.59. Por lo tanto, la varianza para la variable aleatoria Y es de 0.59. En R haríamos lo siguiente. El número de recámaras menos la media de Y, esto entre paréntesis, lo elevamos al cuadrado, esto a su vez entre paréntesis, lo multiplicamos por la probabilidad de Y, otra vez entre paréntesis y le aplicamos la función sum para obtener la sumatoria. Ahora, calculemos la desviación estándar, que se define como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de 0.59 y nos da 0.77. En R simplemente vamos a escribir SQRT, que es la raíz cuadrada, y entre paréntesis la varianza de Y. Ya tenemos entonces la varianza y la desviación estándar. Por último, nos piden responder a la pregunta siguiente. ¿Qué observaciones resultan al comparar el número de recámaras en casas rentadas y en casas propias? Tenemos aquí el resumen. Esta es la tabla original que teníamos aquí al principio, pero le vamos a agregar el valor de la media, es decir, el valor esperado. De las casas rentadas es 1.84 y de las casas propias es 2.93. Es decir, que en promedio las casas rentadas tienen 1.84 recámaras. En cambio, en las casas propias el promedio de recámaras es de 2.93. Para la desviación estándar
tenemos que en las casas rentadas es de 0.89. En las casas propias es de 0.77. Hay una menor variabilidad o dispersión de los datos en las casas propias. Ahora, podemos obtener el coeficiente de variación, que es la desviación estándar entre la media. Tenemos 0.89 entre 1.84, nos da 0.48. Aquí tenemos 0.77 entre 2.93 y nos da 0.26. También podemos observar que hay una menor variabilidad en el número de recámaras en casas propias en comparación con el número de recámaras en casas rentadas. Hasta aquí lo vamos a dejar con esta breve interpretación. Ahora vámonos a R para ver cómo hacemos estas operaciones de manera más rápida. Entonces estamos aquí en RKWord. Vamos a abrir el Workspace y también vamos a abrir la consola. Ahora vamos a crear un archivo de script. Te vas a Create, Script File. Aquí vamos a trabajar. Primero vamos a crear una tabla. A esta tabla la vamos a llamar casas y le vamos a asignar un data.frame. Abrimos paréntesis. Esta tabla tendrá 3 columnas: número de recámaras, casas rentadas y casas propias. Entonces vamos a poner aquí recámaras, cámaras igual numeric, porque se trata de una variable numérica. Ponemos recámaras, numeric, coma, la otra variable es casas rentadas. Vamos a poner simplemente rentadas igual numeric, coma, ahora número de casas propias. Vamos a poner propias igual numeric, y ahora presionamos Control Enter. Si observamos, en el Workspace se ha creado la tabla que se llama casas. Damos doble clic y tenemos aquí la tabla con las 3 columnas. Aquí podemos introducir los datos uno por uno, o si ya los tienes en una hoja de cálculo, los puedes copiar o los puedes importar. En este caso vamos a optar por copiarlos. Vamos a donde tenemos los datos, los seleccionamos, Control C para copiar a RKWord. Nos ubicamos en la primera fila y primera columna, Control V para pegar. Aquí vamos a cambiar 4 o más simplemente por 4, entendiendo que 4 significa 4 recámaras o más. Bueno, ya tenemos la tabla. Ahora vamos a empezar a resolver los ejercicios. Lo primero es cargar la tabla, ya que hemos agregado datos. Entonces vamos a escribir attach y entre paréntesis el nombre de la tabla, que es casas. Control Enter, ya hemos cargado la tabla y ahora sí vamos a trabajar primero con las casas rentadas. Vamos a generar la distribución de probabilidad para las casas rentadas. Para esto, lo que vamos a estar haciendo es generar la columna f de x, es decir, la probabilidad. Entonces, aquí vamos a decirle que en la tabla casas, signo de dinero o de pesos, y vamos a darle un nombre a esa nueva columna. Vamos a ponerle probabilidad-x, probabilidad de x, y le vamos a asignar la siguiente fórmula. Para obtener la probabilidad de x, no es otra cosa que tomar el número de casas rentadas y dividirlo entre el total, es decir, cada uno de estos datos entre el total. Entonces vamos a poner rentadas dividido entre el total. ¿Cómo se obtiene el total? Pues no es otra cosa más que la sum de rentadas, es decir, el total de las columnas rentadas. Presionamos Control Enter y si nos vamos a la tabla casas, vemos que se ha generado una nueva columna que contiene la probabilidad de x, es decir, f de x. Aquí en el renglón Format le puedes dar doble clic y le modificas, le pones 2 decimales. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahora la probabilidad para el número de recámaras en casas rentadas. Ya está la distribución de probabilidad. Ahora, como hemos generado una nueva columna, nuevamente vamos a escribir attach y entre paréntesis casas. Presionamos Control Enter y ya hemos cargado otra vez la tabla. Lo siguiente es obtener el valor esperado.
Para obtener el valor esperado, vamos a escribir media, es el nombre que le vamos a dar, tú le puedes dar cualquier nombre. En este caso, media-x, y le vamos a asignar la fórmula para calcular el valor esperado. Si recuerdas aquí, el valor esperado es x por f de x y obtienes la sumatoria. Entonces vamos a hacerlo aquí. ¿X qué es? X es el número de recámaras. Recámaras. Por f de x. ¿Qué es f de x? Es la probabilidad-x. Esto lo seleccionas, lo pones entre paréntesis y al principio le agregas la función sum porque queremos la sumatoria. Control Enter y ahora te vas a la consola y aquí puedes escribir media-x, Enter, y te dice que la media es 1.842. Entonces aquí tenemos el mismo resultado, 1.84. ¿Listo? Ahora que sigue, la varianza. Entonces, vámonos a calcular lo que es la varianza. Para calcular la varianza, vamos a poner varianza-x y le vamos a asignar la fórmula. ¿Qué dice la fórmula de la varianza? Que son las desviaciones al cuadrado por la probabilidad. Entonces, vamos aquí a R, vamos a poner las desviaciones primero. Sería X, pero ¿qué es X? Es recámaras menos la media. Ponemos media-x, esto lo ponemos entre paréntesis. Estas son las desviaciones. Estas desviaciones las elevamos al cuadrado, lo seleccionamos otra vez, lo ponemos entre paréntesis, nos vamos al final, asterisco para multiplicarlo por la probabilidad-de x. Y por último, esto otra vez lo seleccionamos, lo ponemos entre paréntesis y ahora al principio, aquí, vamos a agregar la función sum. ¿Por qué? Porque queremos la sumatoria de esta fórmula. Entonces, ahora sí, presionamos Control Enter, se ejecuta en la consola y aquí en la consola podemos escribir varianza-x, Enter, y nos dice que la varianza es 0.7874. Nos vamos a la presentación y tenemos que la varianza es 0.79. Bueno, aquí ya lo tenemos redondeado, pero es el mismo valor. Y ahora hay que calcular la desviación estándar, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ya tenemos la varianza, vamos a calcular la desviación estándar. Ponemos desviación.estándar. Recuerda que tú le puedes dar el nombre que quieras. Y le vamos a asignar la raíz cuadrada SQRT de la varianza-x. Control Enter. Te vas a la consola. Aquí puedes escribir desviación.estándar-x. Enter. Y te dice que la desviación estándar es 0.8873. El resultado que tenemos aquí es 0.89. Ya lo tenemos redondeado, pero es el mismo valor. Ahora vamos a trabajar con la variable y, es decir, el número de recámaras, pero en casas propias. Entonces en R ya hemos trabajado con la variable x y ahora toca con la variable y, que son las casas propias. Primero, vamos a generar la distribución de probabilidad. Lo mismo que hicimos con la variable x, ahora lo haremos con la variable y. Primero, en esta tabla vamos a generar otra columna que se va a llamar probabilidad de y, que se refiere al número de recámaras en casas propias. Entonces aquí vamos a poner que en la tabla casas, signo de pesos o de dólar, ponemos probabilidad-y y le vamos a asignar la distribución de probabilidad, que no será otra cosa más que cada uno de los valores de casas propias entre el total. Entonces vamos a poner propias dividido entre el total, que se calcula con la función sum, y entre paréntesis, propias. Presionamos Control Enter, nos vamos a la tabla y vemos que tenemos la nueva columna que es la probabilidad de y. Aquí otra vez, si quieres, le puedes dar doble clic y ajustas el número de decimales. ¿Listo? Ahí está. Ya tenemos entonces la distribución de probabilidad de y. Ahora, lo que vamos a hacer es volver a cargar la tabla attach, entre paréntesis, casas. Control Enter, se vuelve a cargar la tabla
Enseguida vamos a calcular el valor esperado. El valor esperado, que no es otra cosa que la media. Ponemos media, guión bajo, pero ahora de y. Y le vamos a asignar la fórmula. Ya lo hemos visto muchas veces, pero lo podemos volver a calcular. Es y por f de y, es decir, la variable por su probabilidad. Entonces aquí vamos a poner y, que es el número de recámaras por la probabilidad, guión bajo, pero ahora de y, porque estamos hablando del número de recámaras en casas propias. Esto lo seleccionamos, lo ponemos entre paréntesis y al principio le agregamos la función sum para que obtenga la sumatoria. Control Enter, te vas a la consola, escribes media, guión bajo y, Enter, y tienes que la media es 2.928. Aquí vemos que la media es 2.93, ya lo tenemos redondeado, pero es el mismo valor. Ahora hay que calcular la varianza y la desviación estándar. La varianza. Entonces, primero, calculemos la varianza. La varianza, vamos a poner varianza, guión bajo, y le vamos a asignar la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Es lo mismo, las desviaciones al cuadrado por su probabilidad. Y al último, la sumatoria. Entonces, las desviaciones. Ponemos recámaras menos la media, guión bajo, de y. Esto entre paréntesis, lo elevamos al cuadrado, otra vez entre paréntesis, lo multiplicamos por la probabilidad, guión bajo, de y, otra vez entre paréntesis, y al principio ponemos la función sum, porque hay que obtener la sumatoria. Ahora sí, ejecutamos Control Enter, y nos dice que la varianza se ha ejecutado. Ponemos varianza, guión bajo y, Enter. La varianza es 0.5869. Vamos acá y la varianza nos dice que es 0.59. Ya está redondeado a 2 decimales. Ahora la desviación estándar es la raíz cuadrada. Entonces, simplemente aquí podemos escribir desviación.estándar guión bajo y le asignamos SQRT entre paréntesis varianza guión bajo de y. Control Enter, nos vamos a la consola, escribimos desviación.estándar guión bajo y, Enter, y la varianza es 0.7661. La varianza es 0.77, ya redondeado a 2 decimales. Y de esta manera ves cómo en R puedes ejecutar todo en un solo paso. Es decir, si ya tienes la fórmula, de hecho esto lo puedes guardar como un script y crear funciones a partir de estas fórmulas para que posteriormente simplemente apliques cada función y obtengas los resultados de manera directa. También puedes observar que en el workspace te van a aparecer todos los objetos que se han creado. La probabilidad de X, probabilidad de Y. Aquí tenemos las 3 variables. También tenemos las desviaciones tanto de X como de Y, las medias de X y de Y y también las varianzas. Bueno, ahora sí, con esto hemos terminado esta explicación. Nos vemos hasta la próxima.